Bueno, en esta segunda parte queremos seguir hablando sobre el mundo del trabajo, pero desde una nueva perspectiva. Nos olvidamos de los temas salariales específicamente, los indicadores tradicionales y los indicadores de empleo, y les proponemos hablar sobre los nuevos fenómenos laborales, en particular las plataformas digitales. Y en este bloque lo llamamos plataformas digitales, nueva forma capitalista de precarización y apropiación del valor. El mundo del trabajo viene cambiando en forma demasiado vertiginosa, demasiado rápido, en la cual ni los trabajadores, ni los sistemas educativos, ni las propias empresas, ni las instituciones, ni siquiera las políticas laborales tienen capacidad de incorporar todos los cambios que se generan, donde la disrupción tecnológica es de tal magnitud que lleva a nuevas formas laborales que vienen llegando a consecuencias en lo cual los que terminan siempre perdiendo son los y las trabajadoras. Para eso, hace unos días se presentó un tremendo libro, una tremenda investigación que estuvo a cargo de Nicolás Marrero con un equipo grande, y para eso hoy tenemos a Mariana Mendi, a Nicolás Marrero, que el otro día estuvieron, Julieta, en Legítima Defensa con Rodrigo Alonso y con Leandro presentando esta investigación. Pero hoy queríamos proponerles un enfoque más desde el punto de vista del mercado de trabajo y de la economía para analizar este fenómeno de las plataformas digitales y cómo de alguna forma se genera como un nuevo mercado de trabajo, un mercado de trabajo diferente al que estamos acostumbrados a analizar, a generar políticas, a tratar. Entonces nos genera un desafío desde el punto de vista de la investigación, de las políticas públicas, desde los sindicatos, totalmente distintos. Así que bienvenida Mariana, bienvenido Nicolás. Gracias. Muchas gracias por la colegas, invitación. amigos de la casa. Muchas Así gracias. que bueno, ustedes vienen con este trabajo en un momento muy especial, donde justamente se da el tema de los despidos de pedido ya, que es un ejemplo claro de lo que son las plataformas digitales, pero que en realidad el hecho como tal, que es un poco lo que llama la atención, también lo que está mostrando es qué es una plataforma digital, que hay otros fenómenos que se dan en el mercado de trabajo que nos están superando. Entonces queríamos un poco analizar desde el punto de vista del impacto en el mercado de trabajo, del impacto en los trabajadores, en las relaciones laborales, estos fenómenos de las plataformas digitales, que son procesos que llegaron para quedarse, que en algunos países con mayores capacidades están como mejor incorporadas, pero que en realidad es como difícil combatirlas, es como que están instaladas y hoy están presentes y están desafiando tanto a lo que es la normativa laboral, como sobre todo el sistema de seguridad social. Entonces queríamos un poco conversar y para eso, que nos contaran de la investigación, pero ver un poco qué es esto de una plataforma digital y qué relevancia tiene hoy en el mundo del trabajo y en particular en Uruguay en relación a otras realidades. Dale vos. Bueno, una plataforma digital, digamos, es una forma de organizar un negocio que puede ser de prestación de un servicio, en general es de prestación de servicios, que puede ser reparto de mercancías, transporte, o sea, ya hay una multiplicidad, donde se intenta poner en contacto a quien requiere ese servicio con quien lo quiere prestar. Pero el centro del asunto está en el dispositivo tecnológico que hace ese contacto, digamos, ¿no? Es la famosa plataforma que es lo que le llaman el algoritmo, ¿no? Que es quien organiza esa juntada y para mí capta dos cosas grandes: información y genera valor, y el valor de ese intercambio se lo apropia, digamos, este intermediario a través del logaritmo. Sin embargo, el producto, digamos, es más que el servicio. O sea, el producto es, sí, el servicio, ¿no? Yo llamo, me traen una comida, pero creo que el producto central es, valga la redundancia, la producción de materia prima, que es ese cúmulo de información y de datos que proporciona quien demanda el servicio, sí, y quien lo presta, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, si haces un pedido, yo no soy de ese mundo, pero tengo una hija de 8 años que me manda sí,
¿Para qué vas por qué vas a salir si podés pedir? Pero en definitiva vos ponés la edad, ponés el tipo de pedido que haces, ponés lo que contratás, ponés el horario, ponés cuántas veces lo haces al mes y te van sacando un montón de información, como cuando sacás la tarjeta de puntos en el supermercado y te dicen exactamente qué tipo de compra haces según tu perfil y en dónde, ¿no? Exacto. Totalmente. Estamos ante un fenómeno que algunos llaman capitalismo de plataformas, ¿no? Como si fuera una nueva etapa del capitalismo, donde, como señalaba Mariana, quizás uno de los elementos fundamentales es la posibilidad de valorizar la extracción de datos, de procesarlas y mercantilizarlas, en definitiva, ¿no? Venderlas. Esto es un aspecto central porque las plataformas, como señalaba Mariana, acumulan un conjunto de información que pueden ser valorizadas. Pero esto, sin embargo, en el caso de las plataformas de reparto, incluso Uber y demás, lleva a ciertas confusiones porque las empresas se auto-identifican como empresas tecnológicas y por lo tanto se desentienden, digamos, de los vínculos laborales que establecen con conductores o con repartidores. Entonces, esto lleva a la confusión de que parecería que el algoritmo de la plataforma fuera solo un programa, fuera solo un registro de tipo tecnológico y no que establecieran relaciones laborales, ¿no? Entonces son empresas, Uber es una empresa de transporte, Pedido Ya es una empresa de reparto, ¿no? Donde utilizan el medio tecnológico como forma de acelerar, digamos, y de valorizar su negocio, ¿no? Esto me parece un aspecto que es central, pero que es novedoso también, digamos. Yo tenía como dos ideas que no tengo capacidad para analizar, pero me parece súper interesante poder discutirlas y nos quedó en pendiente con Julieta discutirlas un poco más entre nosotros y dijimos, bueno, lo tenemos que hacer con ustedes, ¿no? Es como dos preguntas. ¿Estamos ante un nuevo mercado de trabajo? O sea, aquella idea del mercado de trabajo que tradicionalmente analizamos, estudiamos, tomamos los modelos de la OIT, no sé, la genérica. ¿Es un nuevo mercado de trabajo? Después, ¿se puede decir que las plataformas digitales cambian la naturaleza del vínculo laboral? ¿Cómo se hace para, de alguna forma, salvaguardar las naturalezas de las relaciones laborales que son tan importantes a la hora de generar la protección del trabajador, la generación de derechos, la atención de determinadas condiciones que cuando uno depende de comunicarse por una plataforma que te pide o no te pide determinado servicio, y después perdés la desvinculación, la licencia, cualquier contingencia que pueda tener un trabajador, quedás totalmente desamparado, ¿no? Ahí es una muy buena pregunta. Yo creo que no sé si estamos frente a un nuevo mercado laboral, sino que estamos frente al mercado laboral capitalista al cual se le agregan complejidades, ¿no? Y yo hoy cuando estábamos hablando al comienzo, pensaba, estos fenómenos, por ejemplo, cuando vos vas a las estadísticas del mercado de trabajo, ¿no? La típica información que nos da la encuesta continua de hogares, y yo decía, ¿cómo figurarán estos trabajadores? Seguramente figuren como trabajadores cuenta propia sin local. Antes cuando yo iba a facultad los estudiabas como un caso y decías, bueno, era parte de la gente precarizada. Lo cual no nos dice nada, ¿no? Porque decís, bueno, me acuerdo yo de esa época de estudiantes de los análisis del mercado laboral, donde el cuenta propia con local era aquel que tenía ya una inversión. Hace 2 o 3 años. ¿No? Que era el que tenía una cierta inversión, y el sin local era el cuentapropista, el típico, ¿no? El precarizado y tal. Y yo ahora pensaba, estos trabajadores figuran en la estadística, por ejemplo, como cuenta propia sin local. Claro. ¿No? ¿Cómo trabaja? Por cuenta propia o de acuerdo a lo que se releva. Lo cual no da cuenta realmente de esa diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, imagino un carpintero que hace changas, ¿no? En casas, repara, que uno de estos trabajadores. Y me parece que es clave este tema de la definición del vínculo laboral, porque ¿cómo se define actualmente el vínculo laboral? En Uruguay y en otros lugares del mundo donde suceden estas plataformas. Me parece que ahí hay 2 formas de definir el vínculo, una que es a priori y otra que es a posteriori. La que sucede actualmente es el a posteriori, y sucede a nivel judicial y no a nivel de un marco legal
ni a un nivel del contrato, ¿no? El trabajador a priori tiene que abrir en general una unipersonal, ¿no? Contrata, la suposición es que el contrato es entre iguales, cosa que a nuestro juicio no es así. Contrata con la empresa de la plataforma, y después frente a determinado tipo de problemas, porque ¿qué pasa? La relación en teoría es una relación entre empresas, ¿no? Hay un empresario unipersonal que contrata con la empresa de plataforma, pero esa empresa de plataforma fija la remuneración, califica, te da de baja o te da de alta en la plataforma, te asigna un lugar para tener prioridad para para tomar determinados pedidos o no. Entonces, todas las condicionantes del trabajo de ese individuo están fijadas por la empresa de la plataforma, con lo cual uno supone que es una relación subordinada, porque el contratante menor, digamos, no define casi nada. Claro, y además esas distinciones se ven también traducidas en la remuneración de ese trabajador, exacto, ¿no? Depende de todas esas variables. Exacto. Aparte, ¿cuánto tenés que trabajar para cuántas horas o en qué condiciones? Claro. Porque está muy fijo el tema, también el algoritmo ese, que es un algoritmo que no se sabe lo que es. Exacto. En realidad, ¿no? Ustedes el otro día lo marcaban muy bien. Te va calificando según el horario, según la cantidad de viajes, claro, según la calificación. Debe haber una cantidad de parámetros que así, analizando de afuera, ¿no? La calificación de, claro, de la persona, la disponibilidad, no sé, hay un montón de elementos que pueden estar jugando y otros que no se saben. Entonces, claro, hay una asimetría de información que es muy grande, pero en realidad, en definitiva, sí está la empresa o el fondo global o lo que sea que está definiendo esas condiciones, entonces es una forma de sacarme el problema y claro, y entonces se rompe la naturaleza de la... Es como que... no se rompe la naturaleza de la relación laboral, perdón. Es una forma de decir como que no existe. Ocultar. Claro. Entonces es lo que pasa que lo que señalaba recién, el de a posteriori. Se genera una ruptura del vínculo por los motivos que sean y el único resorte que actualmente tiene el trabajador en general, no solo en Uruguay, es la justicia. Y a nivel del Poder Judicial queda la definición de si ese vínculo era subordinado o no. Claro. Y hasta ahora, más o menos, los fallos judiciales, en general, en Uruguay hay menos, pero en España hay más, hay distintas realidades, pero en realidad es como mitad y mitad. Unos jueces dicen que era subordinado y otros que no. Por eso digo, la relación laboral queda definida realmente, por decirlo de alguna manera, a posteriori. Hay un desafío de la investigación también en el derecho, ¿no? Exacto. Totalmente, sí. Y además una cosa que me parece importante resaltar es como esta cuestión de las aplicaciones que también se aprovechan de ese vacío legal y de ese marco regulatorio, también es la expresión máxima de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? De que hay una visión de en contra del Estado, otra visión de que el mercado tiene que regular nuestra convivencia, nuestra sociedad, y cómo también algunas personas plantean que este tipo de trabajos son como la solución que le da al mercado a una problemática real, que es la falta de oportunidades laborales de un sector de la sociedad que es totalmente excluido del trabajo formal, y cómo también todo es una cuestión tan simbólica y es la expresión tan grande de capital, que está esta cuestión de hasta competir con uno mismo para generar un salario digno, ¿no? Y esto de ser tu propio jefe. Y además la expresión política de quienes trabajan en estos trabajos, por ejemplo, han salido que Milei, gran parte de los trabajadores de Pedido Ya fueron votantes de Milei, ¿no? O sea, cómo analizar también desde esa perspectiva, no sé si sociológica o política, de todo lo que significa esto, ¿no? Realmente. Sí. El discurso armado ese de manejar tu propio tiempo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Si no tenés, o sea, la libertad con la nada no es libertad, ¿no? Nosotros hemos manejado eso. Yo creo que existe como 2 o 3 elementos claves ahí para analizar. Primero, que estas plataformas existen en tanto las condiciones sociales de superexplotación de una masa de trabajadores, podemos llamar muy precarizados, inmigrantes, muchos de ellos en toda América Latina. En el caso de Brasil es distinto porque son más trabajadores de las favelas, pero es decir, se apoyan en condiciones de extrema
de un mercado de trabajo, digamos, que está en un contexto de precarización muy importante. Y quizás no sé si es un nuevo mercado de trabajo, sino una nueva segmentación del mercado de trabajo. Y en este sentido, el agregado quizás novedoso a estas nuevas formas es el encubrimiento, por un lado, del vínculo laboral que hablaban recién, y lo que tú decías, el encubrimiento ideológico, ¿no? Es decir, esta idea del emprendedurismo, ¿no? El libro está un poco centrado en esta idea del emprendedor, ¿no? Esta idea de soy jefe de mí mismo y por lo tanto compito con otros trabajadores. O sea, se rompe aquello de la conformación de los lazos de solidaridad entre trabajadores y se pone en un dispositivo muy poderoso de competir entre sí. Entonces la idea de jefe de sí mismo que se asocia al tipo de vínculo laboral unipersonal está muy, muy pegada, ¿no? Y esto en la investigación apareció muy claramente, ¿no? Esta idea de que los repartidores y repartidoras imaginan o digamos o perciben que dominan su propio tiempo, que pueden trabajar cuando quieran y dejar de trabajar cuando quieran, y la realidad de lo que sucede es que trabajan 12, 14, 16 horas, que hay trabajadores que no tienen descanso ningún día de la semana, trabajan los 30 días al mes, que la organización de la jornada laboral la realiza la empresa mediante el algoritmo, pero se produce esta contradicción de sentido entre una organización muy estricta por parte de la plataforma y una percepción de libertad. Y en este sentido creo que el emprendedurismo en sí es la ideología de época. Por eso el liberalismo de tipo Milley u otros se apoyan en estas formas, ¿no? de un individualismo de tipo egoísta, ¿no? De tipo clásico, digamos, ¿no? Libertario en este sentido, pero sin fundamentos concretos, ¿no? Porque nadie es libre en tanto es absolutamente controlado sus condiciones de vida, ¿no? Totalmente. Uno no puede desarrollar una autonomía propia, individual, personal, que despliegue su personalidad. Si no se dan determinadas garantías. Si no se dan garantías de condiciones de trabajo, de reproducción, de vida, de salariales y De demás. tiempo libre. De tiempo Pero libre. alcanza con ver cualquiera de estos tipos de trabajo, cuáles son las condiciones, ¿no? Uruguay, que ha tenido como mucho avance en todo lo que son las condiciones laborales, desde la jornada hasta las condiciones mismas, en sectores que son destacados y lo que son los controles, pero en realidad después ahora lo que estamos viendo es que cada vez más uno lo que ve es la presencia en toda la ciudad, en todo Montevideo, de cada vez más de personas que andan en moto o en bicicleta al aire libre sin ningún tipo de protección, porque no hay ninguna relación de empleador-empleado que los pueda proteger. Entonces, a mí me surgía como esa cuestión de decir, bueno, estamos hablando de innovación, estamos hablando de productividad, estamos hablando de explotación también, con una nueva definición donde tengo esa plataforma, eso que es intangible, que me está protegiendo esa nueva forma de apropiación de valor capitalista, ¿no? Claro, pero no es a mí me parece que una de las grandes trampas de esta forma es justamente la palabra pobre, que el algoritmo no tiene. Yo digo, el algoritmo no tiene la culpa, ¿no? El algoritmo lo hizo alguien. Es intangible, ya. No, hay una materialidad atrás de la. O sea, frente a algo que aparece indefinido, el algoritmo no va a ir a negociar al Ministerio de Trabajo. Y el algoritmo, bueno, vos que sos economista lo debes saber mejor que yo, que estoy olvidada de cosas, vos, cualquier operación matemática le fijas los términos. Sí, hay una persona atrás que lo programó. Yo defino qué operación voy a hacer, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, ese algoritmo está condicionado por la estrategia empresarial de quien elabora ese algoritmo como mediador, digamos, de determinadas relaciones. No es intangible. Igual que cuando decimos la nube, ¿no? Y cuando decimos la nube, ¿qué nos imaginamos? Una nube. ¿No? Algo etéreo allá arriba. No, la nube es un conjunto de servidores, ¿no? Que tienen una materialidad, que están situados en un lugar geográfico,
¿no? Que si desaparecen... Y que hay uno que paga por almacenar Adiós determinada nube, información que generó exactamente. determinada forma. Las cookies también. Las cookies. Las Entonces, cookies. claro. Todos muy entonces, amigables, ¿no? Claro. Vos Entonces, ponele a aceptar, como te dicen. hay un encubrimiento, hay un velo que cubre todas estas cuestiones que hace que sea mucho más difícil todavía desentrañarlas, ¿no? Y tratar de explicarlas, ¿sí? Ustedes mencionaban como la jurisprudencia está peleada todavía y como que hasta en los antecedentes internacionales también. Creo que hay como algunos lugares donde se ha podido avanzar mucho mejor, que tienen que ver también con una presencia del Estado más fuerte y con mercados de trabajo mucho más regulados, más sólidos. Pero, ¿qué desafíos, pensando un poco más en Uruguay, ¿no? Y me parece que en año de campaña electoral es importante, porque a mí tengo la idea, capaz que ustedes me corrigen en eso, de que estamos un poco atrasados dentro de lo que es la normativa laboral, ni que hablar después de estos 4 años, pero también en lo que son las propuestas seguimos con una mentalidad un poco tradicional en lo que es la política de empleo, la política laboral. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en temas de abordar desde el Estado esto? Digo el Estado como una cuestión mucho más estructural, ¿no? Y desde las políticas laborales. A mí me parece que desde el punto de vista de la investigación es un desafío. Ustedes como que hacen una ruptura con eso importante. Que lo hagan en una alianza universidad, movimiento sindical, me parece fundamental porque tiene que ver mucho con un enfoque necesario, y ahí el rol también desde la Universidad de la República y desde lo que es el PICNT, importantísima. Y también de analizar cómo, qué medidas para atender qué cosas, ¿no? Y ni que hablar los desafíos en materia de protección social que estamos hablando intergeneracionalmente a futuro, donde cual tenemos un sistema de seguridad social que no solo no fue diseñado, sino que nunca se actualizó para los nuevos vínculos laborales. Los nuevos vínculos laborales se reproducen, existen, empiezan a crecer. Pero aparte acabamos de salir de una reforma de la seguridad social, iniciamos una reforma, no salimos, donde ese tema no estuvo presente, ni por casualidad, ni en un titular, exacto, ni en un pendiente, ni en un se va a estudiar esto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahí el desafío fundamental de la regulación es justamente dar cuenta de la naturaleza del vínculo jurídico laboral y determinar si todo este tipo de trabajo, lo que hemos denominado la uberización del trabajo, son trabajadores dependientes o independientes. Hay en Uruguay está en discusión, tanto a nivel de la jurisprudencia como proyectos de ley que están empezando a discutirse, que por un lado consolidan lo que nosotros, el proyecto actual, por ejemplo, que está en Comisión de Legislación de Trabajo del Gobierno, consolida las dos formas de trabajo, ¿no? La dependiente y la autónoma. La dependiente en realidad no la consolida porque ya existe, ¿no? Históricamente. Lo que consolida es la forma autónoma, o nosotros decimos la falsa autonomía. Por lo tanto, en lugar de cubrir a los trabajadores de la protección social que las empresas han evadido, lo que hace es consolidar la ausencia de derechos. Bajo la forma, le estamos dando algunos derechos que hoy no tienen, cuando en realidad deberían tener todos los derechos. Y para mí, para nosotros, la cuestión fundamental consiste en poder desprender, digamos, el tipo de relación contractual o la conceptualización del tipo de relación contractual con la forma en que se organiza el trabajo. Claro. Ese es el asunto fundamental, ¿no? Porque asumir que un tipo de relación contractual lleva una misma organización de trabajo es un error. Entonces, perfectamente pueden existir una forma de organización de trabajo donde sea un tiempo flexible, la jornada laboral se autoorganice como sea, y tener una relación de dependencia donde tengan todos los derechos garantizados, salario vacacional, un salario justo, mínimo, etc. Entonces, ese tipo de cosas es con lo cual la legislación tiene que avanzar, comprendiendo también las nuevas formas de trabajo que se están desarrollando. Yo creo que ahí está uno de los nudos fundamentales de la cuestión. El otro nudo es la cuestión del algoritmo en sí, porque además de legislar sobre sobre el vínculo laboral, hay que legislar sobre el algoritmo y la transparencia del algoritmo. Hoy
un mecanismo de generación oculto, absolutamente incomprensible, pero porque es exprofeso, se hace incomprensible, o pareciera oculto, incomprensible, oscuro. Y la legislación y el Estado puede avanzar, como se ha hecho en España, como se ha intentado en Canadá y en otras partes donde se legisla sobre conocer el procedimiento de cómo el algoritmo, cómo la empresa determina los tipos de decisiones que toman, las restricciones que le ofrece al trabajador, las sanciones y un conjunto de elementos. Es decir, brindar información clara, precisa, y que es perfectamente posible, porque nunca antes en la historia se ha podido contar con información tan abundante en tiempo real de las condiciones de trabajo y de las situaciones de trabajo. Creo que eso el Estado es el que tiene que, digamos, poder avanzar en esa materia. ¿Cómo se incorpora esto en lo que es un proceso de negociación colectiva? Que sería el ámbito natural de llevarlo, ¿no? Donde... Y a mí me parece que en un proceso de negociación colectiva, y volviendo a esto de sacar de develar en el sentido literal de quitar el velo, en la negociación colectiva se puede comparecer tripartitamente, al igual que cualquier otro sector, los directivos de las empresas de plataforma, porque son quienes comandan el algoritmo, ¿no? Y los trabajadores. Esto no, así se dice fácil, pero creo que implica una serie de desafíos, ¿no? Los trabajadores están desamparados desde varios lugares. Los trabajadores están desamparados, no sé si es exacta la palabra desamparados, pero bueno, es una organización en términos históricos relativamente incipiente, más allá de que hace muchos años que están. Pero hay dificultades de sindicalización, claro, porque en esta cuestión de que algunos creen que son autónomos y otros no, hay un porcentaje pequeño que se sindicaliza. Es una forma de trabajo nuevo que no necesariamente se comprende a cabalidad por parte de todo el movimiento sindical, ¿no? Hace poco se ha visto en noticias, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre trabajadores de Uber y el sindicato del transporte, claro, ¿no? Entonces, creo que esa forma de negociación laboral tripartita debería de trabajarse para consolidarla. Esto tiene que ver con esto que hablábamos de las políticas públicas, los instrumentos de políticas públicas. Para mí, quien piense en una política pública que englobe al trabajo y al trabajo en su totalidad, ¿no? A todas las formas de trabajo, y piensa en la protección de los trabajadores, tiene que pensar en que estas formas de trabajo requieren quizá una formación específica, que no debe ser como esquivar señales de tránsito y manejar mejor y más rápido, no como curso operativo, sino que debería ser todo lo que tiene que ver con esto, con el algoritmo, con la naturaleza de las relaciones laborales, con nuevas formas. La historia del trabajo ha mostrado que, de acuerdo han avanzado, no sé si es avanzado, pero han transcurrido distintas formas de organización del trabajo, eso ha tenido un correlato en formas de organización de los trabajadores, ¿no? Y bueno, creo que también los trabajadores y las trabajadoras tienen como que tomar ese aprendizaje histórico y ver de qué forma se organiza esos sectores nuevos, que además están integrados por muchos trabajadores migrantes que vienen de culturas sindicales y de culturas políticas distintas y que no siempre entienden los procesos nacionales. Y muy desamparados también, ¿no? Y muy desamparados. Entonces creo que socialmente ese conjunto de trabajadores nuevos porque llegaron hace poco, ¿no? Son nuestros vecinos nuevos, ¿no? Son nuestros nuevos compañeros de escuela para nuestros hijos, ¿no? Pero también son nuevos trabajadores porque están insertos en nuevas formas de trabajo. Bueno, ¿cómo socialmente vamos a amparar a esos trabajadores? ¿Cómo sindicalmente vamos a incorporar a esos trabajadores a una visión de conjunto, trabajadores y trabajadoras? Y cómo además también analizamos críticamente una serie de cuestiones que hegemonizan el pensamiento y que creo que se dan de bruces, se contradicen. Por ejemplo, el último censo nacional, y eso lo tienen que pensar quienes están en carrera o con vocación de dirigir los destinos de nuestro país. El último censo dice que la población no creció, excepto lo poquito que creció la población fue gracias al aporte de la inmigración. También la estadística nos dice que la mayor parte de la pobreza se ubica en los niños pobres, claro, ¿sí? En los niños que están en situaciones de pobreza. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el futuro?
¿no? Porque también es cierto, el trabajo de investigación, que para mí es excelente, que hicieron los compañeros, nos muestra que en ese contingente de trabajadores migrantes hay trabajadores con niveles educativos muy altos, pero no tienen otra que salir con la moto o con la bicicleta, ¿no? Entonces, sí, la población aquella que está logrando que el país crezca, por lo menos poblacionalmente, ¿no? Que son los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que son la nueva población migrante, está trabajando precariamente, o sea, tiene un montón de carencias. Bueno, ¿cómo pensamos el futuro? Porque me parece que eso tiene que ver con cómo pensás el Uruguay de aquí a 30 años y de aquí a 50. Sí, trasciende mucho al fenómeno propiamente. Una cosa que yo quería aclarar es que, a ver, la situación que se da de pedido ya tiene que ver con una situación de la empresa en un tipo de área de la empresa que tenía que ver con el sector operativo. El sector operativo. Que a su vez tuvo una situación de despidos masivos y que permitió al sindicato operar, pero que también puso en discusión esto, que ustedes justo estaban en un proceso de publicación de esta investigación, que era la otra área de la empresa, que era los repartidores mismos, ¿no? Entonces, fue un fenómeno que se mostraron desde dos caras, que en definitiva también eran la parte menos protegida, con menos posibilidades. A mí me gustó mucho el libro, yo lo leí rápido, esos libros que uno tiene que volver a leer para sacar datos, pero habla de muchas dimensiones, habla de las dimensiones del trabajo por plataforma, digitales de reparto, entonces habla de la gestión algorítmica, de la regulación, las plataformas digitales en Uruguay propiamente dichas, cuál es el perfil sociodemográfico de la población trabajadora, los tipos de organización, los procesos de trabajo, la jornada, los riesgos y después toda la evaluación de las percepciones desde los aspectos positivos hasta negativos. Y hay, o sea, si alguien quiere entender el tema, o sea, a mí me permitió entender muchas cosas que uno las ve o las lee, pero que no las entiende a cabalidad, lo que significa este tipo de empleo. Creo que leer el libro es como ideal y aparte un equipo interesante de investigadores, ¿no? Que yo le vi otra cosa positiva, que más allá de ser un trabajo de investigación muy sólido desde el punto de vista profesional, también está el acceso de que mucha gente que le interese pueda leerlo, ¿no? Sí. Eso me parecía como súper importante. Quería hacer esta distinción porque me da la sensación de que a veces se mezcla lo que fue el fenómeno de los despidos de pedido ya con lo que estamos estudiando propiamente dicho, con lo que estamos analizando propiamente dicho, que es otro tema. Y una pregunta que a mí me parecía que era interesante pensando en esa perspectiva. Primero, que se destapan muchos temas mucho más complejos que solamente los temas laborales. El tema de la cuantificación me parece fundamental, la descripción, y también es decir, bueno, esto es el fenómeno de las plataformas digitales. ¿Existe posibilidad de restringirlo o de alguna forma necesitamos regularlo, ¿no? O sea, no podemos a veces ir contra realidades que se instalan, pero sí necesitamos de entenderlos mucho más, de regularlos y de buscar las perspectivas desde lo que son, bueno, los grupos más desfavorecidos, ¿no? ¿Los derechos laborales y las plataformas digitales son compatibles o no son compatibles? Deberían serlo y debería ser un tema de política. Pero, o bueno, tienen que. Una cosa quizás, enganchando esto que decís con el tema anterior, yo creo que en el diseño de la política pública, en definitiva, es muy importante, digamos, que esté la participación, la incidencia de los trabajadores organizados, y los trabajadores organizados, y más en este tipo de temas, que en definitiva son los más afectados. Entonces hay ahí una necesidad, digamos, de incorporar esa incidencia fundamental, que hasta ahora lo que parecería es lo siguiente: las empresas, este tipo de empresas han desarrollado lo que nosotros llamamos como una suerte de consumación de hechos, ¿no? Es decir, vienen, se instalan, generan una nueva forma de trabajo, desconocen la legislación laboral existente y generan una situación de hecho. Y sobre esa situación de hecho, que vos decías, la realidad avanza, no es solo la realidad, es decir, son decisiones empresariales que muy estudiadas, muy concretas, que dicen, bueno, vamos y después tendrán que legislar. Como pasó con Uber, ¿no? En aquella 2018 creo que fue, que hubo toda una discusión sobre si era legal o no que estuvieran ahí. Primero se imponen aceleradamente determinadas condiciones y luego el Estado tiene que salir a regular. Claro. Pero hago distinción porque
no es que parecería que la realidad o digamos, una situación que no se puede controlar. Hay una necesidad fundamental de poder compatibilizar, por supuesto, derechos laborales con plataformas. Las empresas indican que, una argumentación bastante nefasta, que si garantizan esos derechos laborales que piden los trabajadores y trabajadoras en muchos países, o la legislación laboral a veces los obliga, se van del país. O la rentabilidad se vuelve incompatible con los derechos laborales, ¿no? Entonces ahí en realidad es una discusión sobre, bueno, ¿qué está primero? ¿No? Exacto. ¿Qué está primero? Ahí hay una discusión creo que es fundamental y creo que debería abrirse, digamos, un poco esa discusión en el sentido de que históricamente esos siempre fue los argumentos de muchas empresas desde los inicios del capitalismo, claro, de que la lucha por las 8 horas y un montón de cosas eran incompatibles con las formas empresariales existentes. Entonces esto, digamos, no es más que un revival de históricos momentos donde se van imponiendo este tipo de condiciones. Yo creo que el rol de la regulación por un lado y del movimiento organizado por el otro son absolutamente fundamentales, y pondría el acento no solo en la regulación, sino específicamente en imaginar nuevas formas de organizar tanto a los trabajadores inmigrantes como fuera, más allá de los inmigrantes. Creo que ahí hay un desafío importante en cómo pensar estas nuevas formas de trabajo que incluyen a los trabajadores de reparto, a los de Uber, pero va más allá de eso. Exacto. Es una tendencia que está transformando el mundo del trabajo en un sentido general, que está transformando a la clase trabajadora en sentido general, porque los algoritmos de inteligencia artificial, estas formas de contratación precarias se van extendiendo no solo a las poblaciones más precarias, sino también a los profesionales, a los abogados, a los profesores. Muchas formas de trabajo empiezan a asumir esta forma y nos pasa a nivel profesional también, ¿no? Que como si fuera lo mismo un sistema de inteligencia artificial que te redacta un contrato, aunque si no lo hace, y entonces es lo mismo hacerlo con alguien que se le paga menos o que no tiene la formación, o capaz que después a la empresa tampoco le es funcional, porque hay tantas especificidades que son distintas, pero creo que Sí. En el mundo profesional, en la profesión independiente nos pasa un montón. Y es como hasta muy complejo porque son como decisiones de muy corto plazo y que parece que terminan, que capaz que empresas grandes tienen capacidad de generar estas condiciones porque son las que generan las megaplataformas, pero después cuando se trabaja en empresas de menor porte terminan afectando las propias empresas, ¿no? Claro. Porque termina siendo. Y yo quiero... perdón, te interrumpo. No, debí decir una última cosa, que eso plantea desafíos para la protección social también que vos traías, enormes, claro, ¿no? Porque, cómo se diseña un sistema de protección social en estas condiciones. Claro. Tal cual, yo quería plantear algo de eso, ¿no? Porque también pensemos cómo se ha ido cambiando los ejes del capitalismo, ¿no? O sea, antes el capital, digamos, la acumulación más grande estaba ubicada en los sectores más petroleros, ¿no? Y luego pasa a un eje más del tema de la digitalización, la tecnología, la información, ¿no? O sea, y eso se nota a escala global, cómo eso va modificando y qué cosas generan mayor rentabilidad. No es casual que justamente, por ejemplo, Galperín, el de Mercado Libre, es uno de los hombres más ricos de Argentina, ¿no? O bueno, Elon Musk con sus redes sociales, etcétera. Cómo también pensar estratégicamente de los estados protección para que justamente los avances tecnológicos que son inminentes y que seguramente el mes que viene estaremos hablando de otros avances tecnológicos, como si nos dedicamos a eso podemos hacerlo, cómo llegar a utilizar esa herramienta en pos de un Estado, ¿no? O sea, cómo ganarle la jugada, porque uno tiene la sensación de que con esto ya está llegando tarde con la regularización, porque no es que fue hace un año que están estas aplicaciones, ya por lo menos 4 años que están instalados en nuestro país y no hay una regularización tangible y tajante que marque la cancha. ¿Cómo pensar en clave de estados, utilizar los beneficios de los avances tecnológicos para que no llegar tarde, para que sea un beneficio del Estado y no en contra de un Estado y una protección social para la población, ¿no? Ahí también hay una cuestión que es, con esto de quitar el velo, el avance tecnológico también es resultado de decisiones.
Exacto. Porque los desarrollos tecnológicos no surgen, se piensan, ¿no? Entonces, también en este análisis como más histórico, el capitalismo ha tenido toda una serie de avances tecnológicos. Digo, la revolución industrial surge porque surge el capitalismo. Hay una innovación. ¿no? Que... O sea, fue primero el capitalismo, después la revolución industrial. Entonces, también son decisiones. Y creo que el Estado primero tiene que poder tener una fuerte impronta de información y de análisis de estos procesos, pero tampoco pensemos al Estado como algo parecido a la nube. El Estado también expresa una serie de relaciones sociales, el Estado también expresa disputas entre distintos grupos y el Estado también expresa una relación de fuerzas entre grupos sociales, ¿no? Entonces, el Estado, que en la negociación tripartita se presenta un poco como el actor neutral en términos no hegemónicos, ni a veces es tan neutral, también es representado por personas y también los grupos que están, digamos, en todos estos desarrollos presionan sobre el Estado. Entonces, si no, creo que el análisis tiene que ser necesariamente dinámico para poder ver hasta dónde se llega, y también hay algo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, que es cómo los grupos se organizan y presionan para participar. En la medida en que los trabajadores y las trabajadoras de estas nuevas formas sean amparados por las organizaciones colectivas y puedan presionar sobre el Estado y hacer valer sus derechos, o sea, el mundo laboral tiene también mayor y menor nivel de democracia, muchas veces es menor que el propio nivel de democracia que tiene un país. El mundo del trabajo es un mundo bastante antidemocrático, sobre todo desde el punto de vista de la organización del trabajo. No necesariamente de la negociación colectiva, sino a veces desde el punto de vista de la organización del trabajo. Entonces, me parece que también hay que analizar esa movida teniendo en cuenta el rol del Estado, la composición del Estado y cómo también se empuja sobre el Estado, ¿no? Eso no es fácil. Bueno, Mariana, Nicolás, muchas gracias por venir. Le voy a mostrar el libro ahí, que coordinó Nicolás, pero también tiene a Alejo González, a Paula Leguízamo, a Noela López, no sé, alguien más. Creo que en realidad deben estar ya preparando otra etapa de trabajo. Muchas gracias por venir. Es un tema que nos supera totalmente a nosotros. Sí, a todos nos supera. Nos supera totalmente, pero creo que también este tipo de análisis nos tiene que poner en cuestión cuando estamos usando el celular y usando una aplicación que estamos haciendo, o también sensibilizarnos un poco cuando vemos esos movimientos en la calle, lo que significan y los desafíos que nos ponen también como sociedad y rompiendo lo que es un pacto social, en definitiva. Exacto. Así que bueno, Julieta, se nos terminó el programa. Qué triste. Nos vemos el próximo lunes con fecha correcta, ¿no? Exacto. Ay, sí, cómo nos pusieron, ay, se equivocan, no sé cuándo. Sí, nos equivocamos. No somos un logaritmo. Nos equivocamos. Somos personas de carne y hueso y por suerte les mostramos que nos equivocamos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.